Bienvenidos a Conexión desde el Corazón con Nubia Luz Palencia, educadora con formación en lenguaje y comunicación, maestrante en psicopedagogía. Conexión desde el Corazón. Porque hay cosas del corazón que influyen en el espíritu. Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a su programa Conexión desde el Corazón. Y en este día queremos extenderles una cordial y sincera bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Le damos también la bienvenida a nuestra directora del programa, Nubia Palencia. Bienvenida. Muchas gracias, Jonan. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a tomar un tema muy interesante para reflexionar, para debatir en lo posible. Y es un tema que tiene que ver con la crianza de los hijos y una etapa importante como lo es la adolescencia. Vamos a hablar de, según los psicólogos, ellos hablan de un proceso de individuación. Entonces vamos a dejar con ustedes la psicóloga Margarita Escobar hablando de este tema. Conexión desde el Corazón. Porque hay cosas del corazón que influyen en el espíritu. Un saludo para todos y todas. Soy Diana Margarita Escobar, psicóloga, psicoanalista. Gracias a Conexión desde el Corazón por abrir estos espacios para tratar estos temas tan importantes. Individuación, como su palabra lo indica, tiene que ver con el individuo, es decir, una persona. El ser humano nace y requiere a papá y mamá para poder ser concebida su vida, para poder ser protegido, cuidado, alimentado, y porque realmente en estas primeras etapas este nido es básico porque no tenemos las herramientas para cuidar de nosotros mismos siendo bebés. Pero llega un momento importante y decisivo en el que el niño empieza a individuarse. Esta etapa empieza con pequeños pasos y sencillos en donde ellos empiezan a pedir su independencia. Por ejemplo, mami, no me lleves de la mano porque ya me da pena de mis amiguitos. No, papá, yo voy solo al colegio, tranquilo, tú puedes vigilarme desde acá. O no, yo voy solito a la fiesta, yo voy solito a la tienda, o yo quiero ya bañarme solo, quiero vestirme solo, quiero hacer mis cosas solo. Y cuando esa palabra quiero hacer cosas solo entran, nosotros podremos sentir como padres un abandono de nuestros hijos. Y hay que estar con los ojos muy abiertos porque probablemente a través de eso, si está evocando nuestra historia un abandono que tal vez hayamos vivido o podamos sentir inconscientemente esa palabra, probablemente lo que vamos a hacer es retenerlos. No vas, no te mueves, a ese lugar no. Y es entendible que esto se va dando en formas tan pequeñas como lo son ellos, y a medida que van creciendo se va entregando pues pequeñas formas de independencia, obviamente sin dejar el cuidado que nos corresponde naturalmente a los padres. Tan importante saber que esta etapa llega y llega para todos en una edad de adolescencia en donde ellos quieren decir cómo quieren hacer sus cosas, cuáles son sus gustos, sus deseos, hacia dónde van, cuáles son sus amigos, cuáles son los lugares que les gusta frecuentar. Entonces, cuando ellos nos empiezan a contar todo esto, generalmente lo que se hace es retener, reprimir, y en muchísimos casos a través de la palabra, de la Biblia, también lo que se hace es retener el deseo del joven para que no se pueda individuar. Y esto es una etapa que nosotros no podemos ni tenemos el derecho de retener en ellos. Los hijos crecen, son prestados, no nos pertenecen. La tarea de nosotros es formarlos precisamente para que cuando sean individuales, independientes, estén preparados para afrontar las situaciones que el medio y la vida les vaya trayendo. Dicen por ahí que vive la crisis de los 40 y probablemente esas crisis llegan precisamente porque se pasó de vivir en casa de papá y mamá a los 16, 17 años, 18, inmediatamente pasan y hubo un matrimonio y unos hijos y otra vida también de hogar, y no hubo el momento para pensar lo que significa individuarse, que es lo siguiente. ¿Qué me enseñaron mis papás? ¿Qué me enseñó la escuela? ¿Qué me enseñó la iglesia? ¿Qué me enseñó el medio?
que me enseñaron mis amigos y con que yo, Diana Margarita Escobar, me quiero quedar para poder consolidar mi personalidad, para saber quién soy, hacia dónde voy, cuáles son los principios con los que yo sí quiero avanzar en mi vida y que harán parte pues de lo que soy yo como individuo. Ya no son los principios de mi papá, de la iglesia, de la familia, sino que son los principios pues que yo voy a adquirir para mi estilo de vida con sus respectivas consecuencias. Eso es lo que significa individuarse. Si de pronto esa crisis adulta llega, pregúntense si fue posible que en esa adolescencia se pasara inmediatamente a vivir una adultez sin preguntarse quién eran ustedes, para que puedan revisar esos deseos, esos sueños que en una u otra forma salen en cualquier edad de la vida. Individuarse es un derecho y una necesidad del ser humano. Y para esto hay que estar preparados, porque lo que hacemos es no sales, no te mueves, no vas, aquí se hace lo que yo digo, y a través del golpe, del maltrato, y los muchachos y los jóvenes con la rebeldía, entonces lo que hacemos es generar simplemente pues campos de batalla que no ayudan a que el joven realmente pueda pues tomar sus decisiones a futuro. Miremos también que los jóvenes no quieran individuarse antes de tiempo, en etapas de los 12, 13 años más o menos, en que ya quieren prácticamente salir de casa porque es tan imposible que los escuchen, porque papá y mamá no prestan atención a lo que ellos están pensando, porque son tonterías, porque son aborrecentes, como dicen por ahí, que esa palabra no cabe. El adolescente es simplemente un joven que está buscando entender quién es, con qué se queda en su vida para poderse individuar. De eso básicamente se trata lo que es la adolescencia. Entonces, qué rico que podamos entenderlo realmente, lo que significa, pensarlo y poderlos acompañar, ¿sí? Y probablemente llegarán casos como: mami, me quiero hacer un tatuaje, y nosotros no estemos de acuerdo. Entonces, ¿por qué lo quieres hacer? Es llevarlos a generar un pensamiento crítico en forma permanente. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Te ha representado a futuro? ¿Qué significa eso en tu cuerpo? Bien, mientras estés aquí en casa, pues no será posible si es que no estás de acuerdo como papá, pero cuando ya te independices, estés generando tus ingresos o estés fuera de casa, pues ya es tu decisión lo que vayas a hacer en tu cuerpo. Eso es súper importante, y esto Dios lo permite, porque lo que Él hace es darnos la oportunidad de conocer el camino del bien y del mal, y que seamos nosotros los que decidamos hacia dónde queremos ir. Él no nos obliga a estar cerca de Él, es decir, nos permite ser independientes, individuales, individuarnos y poder decidir por Él como nuestro deseo, como nuestra mejor decisión. Así que de esto se trata. Espero que hayamos podido comprenderlo. Un abrazo. Conexión desde el corazón. Porque hay cosas del corazón que influyen en el espíritu. Les quiero ser sincero, yo estoy aprendiendo mucho con este programa y espero que ustedes también. Y esta vez, esta nueva palabrita que la estoy incorporando en mi repertorio de vocabulario: individuación. Bueno, novia, cuéntanos cómo es, qué es, cómo es que se come y ya pasamos por ese proceso y nunca supimos que lo habíamos hecho. Ya Margarita acaba de explicar en qué consiste la individuación, pero queremos hacerlo en un lenguaje más sencillo para nosotros como padres, y voy a tomar una definición que nos da Carl Jung, padre de la psicología analítica, y él dice que la individuación es un proceso mediante el cual una persona se convierte en un individuo integrado, llegando a ser uno mismo, alcanzando la capacidad de ser competente, autónomo e independiente. Es un crecimiento y es el desarrollo de las capacidades psíquicas del individuo. Es decir, que la individuación tiene entonces que ver más que todo con la independencia. Busca la independencia, pero a partir de el identificarme conmigo mismo y saber quién es que soy, cómo y cómo voy a incursionar en la sociedad.
Sí, estuvimos hablando de los hijos, de esa etapa de la vida de ellos, y nosotros hablamos de la primera infancia y decíamos que era importante que como padres lo rodeáramos, le diéramos esa protección, estar pendientes de ellos, de la parte emocional, de la parte afectiva, de los valores que queremos enseñarles, de los principios, pero luego va a llegar esta etapa que nosotros la conocemos comúnmente como la adolescencia, y yo la comparo como cuando uno siembra una semillita, Okay. ya sea para que dé flores o dé fruto, y hasta cierto tiempo uno puede hacer abono, limpiar y todo eso, pero va a llegar un momento que si la semilla va a dar el fruto saludable, grande, bonito, si va a dar una flor también de calidad, ya no va a depender tanto del esfuerzo que pueda hacer yo, sino de todo ese resultado durante todo ese proceso de crianza que le dimos. Entonces llega esa etapa en la adolescencia donde los padres a veces nos toca ser flexibles, soltar un poquito los límites, entrar a cooperar con ese proceso de individuación que está teniendo el adolescente sin abandonarlos. Bueno. Porque pues Margarita decía que los padres, cuando se presenta este proceso a veces, que este proceso se va dando paulatinamente en la vida del niño, cuando él ya no quiere que lo carguen, cuando quiere caminar solito, y eso nos parece como cosas sencillas, nosotros no lo vamos notando, pero llega un momento en la adolescencia que parece que se hace más visible y entonces, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi bebé? Lo estamos perdiendo. ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Qué es esto? Sí. ¿Por qué está actuando de esta manera? ¿Por qué está diciendo estas cosas? ¿Por qué está vistiendo así? Si eso pues no es lo que le hemos enseñado, bueno, pero puede ser que está entrando en ese proceso de individuación. En esta época de la vida estamos dejando ir a nuestra hija a la universidad y ella no hace nada que... y ella está pensando en sus ideales y está buscando sus amistades y está buscando su forma de maquillarse, de vestirse diferente, y de verdad que uno siente que de alguna manera le va como perdiendo el control, pero sabiendo que ese proceso es así, asusta un poco. Bueno, yo recordaba que cuando ella era más pequeña yo iba y compraba la ropita y se la traía y era feliz con la ropa. ¡Ay, qué bonita, mami! Muchas gracias. Llegó un momento en que yo iba, compraba la ropita, la traía y me decía, ay, mami, eso no era eso fue lo que me trajiste, a mí eso no me gusta. Entonces fui entendiendo que ya no era tiempo de que yo fuera a comprar la ropa, sino que ella fuera a comprar su ropa, que seleccionara la ropa de acuerdo a su gusto. Y bueno, uno tratando de ver esa cosecha de los principios que ha sembrado, pero desde el punto de vista bíblico, nosotros tenemos un versículo que los padres lo abrazamos así, como esa promesa que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero hay un debate con ese versículo. La verdad es que la interpretación que nosotros le hemos dado es que los cristianos, que lo vamos a instruir por el camino del bien, por los principios que hemos aprendido de la Biblia, pero hay otros que dicen que es el camino de él, como ser individual en cuanto a su ética y a su conducta. Sin dejar de lado lo que los valores y los principios que les inculcamos a ellos desde la casa. Sí, pero resulta que este chico va a tener unas características, va a tener unas habilidades y según el plan también de Dios, va a tener un lugar donde él puede cumplir su misión. Okay. Entonces se necesita como mucha sabiduría de parte de los padres para entender cuál es ese camino de ese hijo. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos 3 y cada uno es como, se va mostrando con características muy distintas, ¿verdad? Y capacidades y cualidades distintas. Así es. Entonces, este es lo que nosotros llamamos el proceso, o que los psicólogos llaman el proceso de individuación, que nosotros comúnmente de pronto decimos, ya se quiere hacer una mujer libre.
un hombre libre y qué es lo que le está pasando, pero que es un proceso natural. Es lo que queremos de pronto compartir con los padres que están pasando por esta etapa, entender que es un proceso natural, que si nosotros como padres hemos cumplido con este papel de estar ahí vinculados con ellos, acompañándolos, va a llegar un momento en que tenemos que soltarlo. La psicóloga decía, los hijos son prestados. Los hijos no son nuestros. Bueno, la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová, pero igualmente en la Biblia se marca el principio de libre albedrío y de la toma de decisión. Ni el mismo Señor nos fuerza. Él dice, tenéis aquí el camino del bien y tenéis aquí el camino del mal. Yo quiero que ustedes decidan por el camino, pero ustedes deben decidirlo, deben escoger el camino. Yo creo que en la medida en que nosotros hagamos una buena siembra, así como tú dices, una buena siembra y sembremos esas cosas bonitas, esos valores y esos principios, aun cuando esa semilla pueda caer en contextos no tan sanos, porque eso es así, ¿verdad? Sin embargo, tenemos la experiencia de que muchas veces chicos crecidos en contextos muy difíciles, muy complejos, pueden llegar a salir adelante y tener unas buenas individuaciones que muchas veces no tienen nada que ver con el común de los propios chicos de su propia edad, de su barrio, o incluso que son sus amigos. Bueno, yo quiero hacer énfasis en algo que nos dice aquí Carl Jung, y es que estos jóvenes en proceso de individuación, estos adolescentes, necesitan de un punto de partida. Okay. Necesitan la vinculación con el entorno familiar y con el entorno cultural para poder ellos hacer su planeación de sus proyectos en el futuro. ¿A qué me refiero? A veces hay procesos de individuación de los jóvenes, pues por lo menos en mi experiencia de maestra, que no son sanos. ¿Debido a qué? Debido de pronto al maltrato, debido a veces al abandono, debido a veces a, podríamos decir que no tener como principios, valores o normas en la casa, modelos de conducta apropiados, y a veces los chicos hacen ese proceso de manera prematura. O sea, quieren salir de casa cuanto antes. El entorno familiar no les ha brindado a ellos lo que necesitan, y a veces hay rebeldía en estos chicos, hay rebeldía. Muchos de ellos logran superar todas estas vivencias tristes del entorno familiar y no perderse en el camino, pero hay otros que sí, que lamentablemente ese hecho de tener que liberarse antes de tiempo porque las condiciones en el hogar no son las mejores, les causa consecuencias a veces tristes, a veces muy negativas para ellos. Es cierto, yo he tenido la experiencia, sobre todo en la zona rural, uno con estudiantes de grado 9, por ejemplo, ve niñas yéndose de la casa muy temprano. ¿Por qué lo hacen? No a veces porque quieran experimentar ya todo eso del matrimonio, que aún le falta tiempo, más bien por ambientes muy pesados y quieren librarse de ese ambiente, pero están realmente tomando muy malas decisiones. Ok. Bueno, entonces vamos a cerrar haciendo lo que siempre hacemos, un proceso de orientación, quizás para nosotros mismos también. Nosotros aprendemos para nutrir nuestro hogar y para aportar a las siguientes familias. Entonces, es verdad lo que la Biblia dice, que es en la etapa de la niñez donde nosotros podemos dar todos los fundamentos para que nuestros hijos tengan un desarrollo emocional, psíquico, saludable y puedan convertirse en sujetos autónomos, independientes. Y que aporten a la sociedad. Que aporten a la sociedad, y que a veces creemos, llegó a la adolescencia, ahora el niño no quiere nada que ver con lo que se le ha enseñado en la casa. Quizás llega un momento en que el adolescente pone
en tela de juicio los principios, quizás los compara con lo que ve de sus otros compañeros, pero si la siembra ha sido buena y más el poder de su libertad, muy seguramente esas enseñanzas y esos principios siempre van a estar en su mente. Y aunque vivan de pronto un pequeño trance de locura, de rebeldía, ellos van a sentarse otra vez en esos principios y van a conducir su vida de la mejor manera. Retomar el camino. Bueno, ser padres es una aventura grande, es una responsabilidad ante los ojos de Dios, y como hijos también, ¿verdad? Debemos dar gracias por todo lo que hicieron nuestros padres por nosotros y pensar en cómo vamos a formar la familia, los adolescentes más adelante, y que estas son etapas que se viven. La niñez, la adolescencia son etapas de la vida de los hijos. Como lo hemos venido trabajando. ¿Cuándo entonces termina ese proceso de individuación? ¿Cuando ya el chico se independiza de los padres, o cuándo creemos que termina ese proceso? El psicólogo dice que ese proceso sigue hasta la edad adulta, con la autorrealización. El ser humano siempre se está cuestionando acerca de quién es, de sus puntos positivos, de sus puntos negativos, y está tratando de cambiar y de crecer. Yo creo que hasta de pronto cuando uno llega a la vejez todavía tiene algunos planes y algunos proyectos en cuanto a su vida personal que le gustaría mejorar. Pero sí, hasta la etapa adulta, cuando ya el ser humano se autorrealiza. Muy bien, podríamos a veces confundir individuación con individualidad, pero la gran diferencia es que la individualidad es como aislarse y apartarse de la sociedad, mientras que la individuación es como yo me identifico a mí mismo para luego integrarme y ser productivo en la sociedad. Y que es un proceso natural que se da en cada ser humano, porque hay unos cambios que se están dando a nivel psíquico, a nivel mental. Bueno, entonces, queridos padres, muchísimas gracias, queridas familias, queridos hijos y todos nuestros seguidores. Les damos gracias por estar con nosotros en este programa Conexión desde el Corazón. Porque hay cosas del corazón que influyen en el espíritu. Conexión desde el corazón. Porque hay cosas del corazón que influyen en el espíritu.